Hay un tipo de dolor particular que surge al ver cómo tu propia vida se vuelve ajena a ti, al observar cómo los espacios que has creado cuidadosamente para el amor se llenan lentamente de indiferencia. Tengo 58 años y creía haber entendido lo que era tener el corazón roto cuando mi marido, Ricardo, falleció hace 3 años. Creía saber lo que significaba perder a alguien, pero perder a alguien por la muerte es un proceso limpio, definitivo. Guardas luto, sanas, honras su memoria. Perder a alguien que sigue vivo, alguien que te mira como si ya fueras un fantasma, esa es una forma distinta de morir. Me llamo Elena, y esta es la historia de cómo aprendí que a veces las personas que deberían proteger tu corazón son las que lo rompen de la forma más completa. La casa de la calle del Laurel había sido nuestro santuario durante 27 años. Ricardo y yo habíamos pintado cada pared, plantado cada flor del jardín, elegido cada mueble con esa atención meticulosa que nace de la creencia de que estás construyendo algo permanente. Cuando nació Lucas, añadimos una habitación infantil con paredes de color amarillo pastel, porque queríamos que el sexo fuera una sorpresa. Más tarde, la convertimos en un cuarto de juegos, y luego en el dormitorio de un adolescente, viendo a nuestro hijo crecer entre estas paredes que guardaban nuestras risas, nuestras discusiones, nuestras tranquilas mañanas de domingo leyendo el periódico en la cama. Después del funeral de Ricardo, Lucas insistió en que no debía vivir sola. «Mamá, necesitas tener a la familia cerca», dijo, con ese tono autoritario que había desarrollado pasados los 25, la voz de un hombre que creía saber qué era lo mejor para todos. «Amanda y yo queremos que estés aquí con nosotros. Este es tu hogar, Amanda». Mi nuera desde hacía 2 años, que me sonreía con sus dientes perfectamente blancos y unos ojos que nunca alcanzaban la calidez que su voz prometía. Era guapa de esa manera que hace que otras mujeres revisen inconscientemente su propio aspecto. Con un pelo rubio miel que siempre parecía recién salido de la peluquería, y ropa que sugería que nunca se había puesto nada que no hubiera sido elegido con sumo cuidado, pensando en cómo lo percibirían los demás. Si disfrutas de las historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Al principio, el acuerdo parecía natural, incluso reconfortante. Lucas siempre había sido mi niño, que era un sol, el tipo de crío que me traía dientes de león que había cogido del jardín y los llamaba flores para la mamá más guapa del mundo. Se había convertido en un contable de éxito, metódico y atento, el tipo de hombre que se acordaba de mi cumpleaños y llamaba cada domingo sin falta. Cuando se casó con Amanda, me esforcé mucho por ver lo que él veía en ella, su seguridad, su ambición, su forma de hacer que todo a su alrededor pareciera más organizado y eficiente. Pero la eficiencia, aprendí, puede ser un consuelo muy frío cuando se logra a expensas de la calidez. Los cambios comenzaron poco a poco, casi imperceptibles. Amanda reorganizaba los muebles del salón mientras yo estaba haciendo la compra, explicando con esa sonrisa radiante que solo estaba intentando optimizar el flujo del espacio. Las fotos familiares que habían cubierto la repisa de la chimenea durante décadas se redujeron a unas pocas elegidas. El resto, guardado en cajas porque el desorden hace que todo parezca tan caótico. ¿No crees, Elena? La vitrina de mi abuela, que había guardado la vajilla que Ricardo y yo recibimos como regalo de bodas, fue trasladada al trastero. «Necesitamos el espacio para nuestro nuevo mueble de televisión», explicó Amanda, con ese tono paciente que la gente usa cuando le explica algo a alguien que considera intelectualmente inferior. Y, sinceramente, esos estampados antiguos son tan anticuados. Encontré estas piezas modernas preciosas que realmente actualizarán toda la estancia. No dije nada. ¿Qué podía decir? Ahora era la casa de Lucas, su matrimonio, su vida. Estaba agradecida por tener un lugar donde vivir, agradecida por no estar sola en mi duelo, agradecida de que mi hijo quisiera cuidar de mí. Me dije a mí misma que estos cambios eran normales, que las parejas jóvenes necesitaban hacer suyo un espacio, que estaba siendo demasiado sentimental con objetos que,
al fin y al cabo, eran solo cosas. Pero no eran solo cosas. Eran la evidencia física de una vida que había construido con propósito y amor, la prueba tangible de que le había importado a alguien, de que mis elecciones y preferencias no solo habían sido reconocidas, sino celebradas. Ricardo solía bromear diciendo que yo era una fabricante de nidos, alguien que podía hacer que cualquier espacio se sintiera como un hogar en cuestión de días. Le encantaba verme organizar y reorganizar nuestras pertenencias, creando pequeñas escenas que contaban la historia de nuestra familia, nuestros viajes, nuestra historia compartida. Ahora veía cómo esas historias eran borradas, un pequeño cambio a la vez, como si mi vida antes de Amanda hubiera sido simplemente un borrador que requería la edición de alguien con mejor gusto y una sensibilidad más moderna. La cocina, que había sido mi dominio durante más de 2 décadas, se convirtió en el proyecto de Amanda. Reemplazó mis cazuelas de barro bien curadas por una elegante batería de cocina de acero inoxidable, que era preciosa, pero que, de alguna manera, hacía que cada comida supiera menos a hogar. El especiero que yo había organizado cuidadosamente a lo largo de años de cocinar para la familia fue sustituido por recipientes de cristal a juego, etiquetados con una etiquetadora, cada uno perfectamente alineado y en orden alfabético. «Sé que el cambio es difícil», dijo Amanda una noche mientras yo estaba de pie, mirando la cocina desconocida, buscando el pimentón en su nueva y lógica ubicación. «Pero ya verás qué eficiente es todo ahora. He optimizado todo el flujo de trabajo. Optimizado. Como si mi forma de cocinar, los métodos que había usado para alimentar a mi familia durante décadas, hubieran sido de alguna manera deficientes, necesitados de la corrección de alguien que veía la cocina como un problema a resolver, en lugar de un espacio para ser amado. Asentí y sonreí. Porque, ¿qué más puedes hacer cuando alguien ha reorganizado tu vida con una eficiencia tan segura? Le di las gracias por su consideración, elogié sus habilidades organizativas, y en silencio, lloré por los pequeños rituales que habían hecho que cocinar se sintiera como un acto de amor, en lugar de una tarea que optimizar. Las conversaciones en la mesa se convirtieron en ejercicios de navegación cuidadosa, con temas elegidos y guiados por las preferencias y opiniones de Amanda. Tenía opiniones firmes sobre todo. ¿Qué restaurantes eran aceptables? ¿Qué películas merecía la pena ver? ¿Qué destinos de vacaciones ofrecían la mejor combinación de lujo y oportunidades para fotos dignas de Instagram? Lucas, que antes disfrutaba de nuestras largas conversaciones sobre libros, jardinería y los pequeños placeres de la vida cotidiana, ahora parecía deferir a los gustos más sofisticados de su mujer. «Mamá todavía piensa que esa casa de comidas de la calle de San Vicente es alta cocina», decía Amanda con una risa que sonaba afectuosa pero se sentía displicente. «Es tan tierno como algunas personas se sienten cómodas con las cosas sencillas. Cosas sencillas. Como si estar satisfecho con los placeres más pequeños de la vida fuera un defecto de carácter en lugar de una elección. Como si mi satisfacción con un buen libro y una taza de café en una mañana tranquila fuera evidencia de aspiraciones limitadas en lugar de un aprecio genuino por lo que tenía». Lucas se reía con sus observaciones, y algo dentro de mí se encogía un poco más cada vez. No porque me importara que me tomaran el pelo. Ricardo y yo nos habíamos pasado décadas burlándonos juguetonamente de nuestras manías y preferencias, sino porque la risa de Lucas se sentía como un acuerdo, como si él también hubiera empezado a verme a través de los ojos de Amanda, una mujer dulce pero provinciana, cuyos gustos sencillos necesitaban ser gestionados y sutilmente ridiculizados en lugar de respetados y valorados. La erosión del amor no ocurre de la noche a la mañana. Es un desgaste lento, como el agua contra la piedra, tan gradual que no te das cuenta hasta que un día levantas la vista y te percatas de que el paisaje ha cambiado por completo. El hijo que una vez me llamaba cada domingo empezó a olvidar. Las idas semanales al supermercado que habíamos compartido desde la muerte de su padre se convirtieron en interrupciones inoportunas en su agenda. Los momentos de tranquilidad que habíamos atesorado, ver películas antiguas juntos, compartir historias sobre su infancia, se extinguieron, reemplazados por el calendario social más estimulante de Amanda.
Lucas está muy ocupado con el trabajo ahora mismo, explicaba Amanda cuando yo mencionaba que echaba de menos nuestro tiempo juntos. Necesita centrarse en construir su carrera, no atascarse en... Bueno, ya sabes cómo es. Algunas personas necesitan más espacio para crecer. Algunas personas. Como si yo fuera el obstáculo que impedía a mi hijo alcanzar su máximo potencial, como si mi presencia en su vida lo estuviera frenando de logros que solo serían posibles si yo no fuera una carga. La primera Navidad después de que se mudaran debería haber sido alegre. En cambio, se convirtió en una clase magistral de exclusión educada. Amanda tenía ideas muy específicas sobre las tradiciones navideñas, y ninguna de ellas incluía los rituales que Lucas y yo habíamos construido a lo largo de 29 años. Los calcetines de Navidad que yo le había tejido a mano cuando era un bebé, cada uno con sus personajes de dibujos animados favoritos de diferentes edades, fueron reemplazados por unos elegantes de color crema de una boutique carísima. Estos quedarán mucho mejor en las fotos, explicó Amanda, colocándolos en la repisa de la chimenea, con la precisión de una estilista de revista. El desayuno de la mañana de Navidad, que le había preparado a Lucas cada año, desde que podía sostener un tenedor, la receta de su padre de torrijas con canela y miel casera, fue reemplazado por algo que Amanda llamó un brunch festivo, con frutas exóticas y bollería artesanal que era preciosa, pero sabía a cartón caro. La comida de tu madre es tan contundente, le dijo Amanda a Lucas, pronunciando la palabra contundente, con el mismo tono que alguien podría usar para describir un mueble particularmente aparatoso. Pero pensé que deberíamos probar algo más sofisticado este año, más adulto, como si la comida que yo había preparado con amor durante 3 décadas hubiera sido de alguna manera infantil, inapropiada para la pareja madura en la que se habían convertido. Lucas asintió con aprobación mientras le daba un mordisco a un croissant que probablemente había costado más de lo que yo solía gastar en la compra de una semana, y lo vi descubrir lo que yo ya había aprendido sobre las cosas caras. A menudo parecen impresionantes, pero rara vez alimentan el alma. Mis regalos, elegidos con esmero con mi limitado presupuesto y envueltos con el mismo cuidado de siempre, parecían pobres al lado de las elaboradas presentaciones de Amanda. Ella le regaló a Lucas aparatos electrónicos caros y ropa de diseño, artículos que proclamaban su coste y sofisticación. Yo le di libros que pensé que disfrutaría, un álbum de fotos lleno de imágenes de su infancia, una bufanda que había tejido durante las largas noches en las que no podía dormir por echar de menos a su padre. «Oh, qué detalle», dijo Amanda mientras Lucas desenvolvía mis regalos. Su voz con ese tipo particular de calidez condescendiente que hacía que los cumplidos parecieran insultos. Las cosas hechas a mano son tan personales, ¿verdad? Mucho más significativas que simplemente comprar algo caro. Pero el entusiasmo de Lucas por mis regalos parecía forzado, más educado que genuino, como si él también hubiera empezado a equiparar el valor con el precio y la sofisticación con la perfección comprada en una tienda. Los libros que había elegido basándome en conversaciones que habíamos tenido a lo largo del año permanecieron sin abrir en su mesita de noche durante meses. El álbum de fotos desapareció en algún armario, reemplazado por los marcos digitales de Amanda que mostraban un ciclo de imágenes cuidadosamente seleccionadas de su vida social, cenas con sus compañeros de trabajo, escapadas de fin de semana a lugares en los que yo nunca había estado, momentos que no me incluían. El punto de ruptura debería haber sido dramático, marcado por gritos y portazos. En cambio, llegó un martes cualquiera de febrero, envuelto en el tipo de crueldad casual que a menudo es más devastadora que la hostilidad abierta. Llevaba varios días sintiéndome mal. Nada grave, solo el tipo de resfriado de invierno que se instala en el pecho y hace que todo parezca más difícil de lo que debería. Había intentado sobrellevarlo en silencio, sin querer ser una carga, medicándome con fármacos sin receta y tratando de descansar cuando podía sin alterar la rutina doméstica que Amanda había optimizado tan cuidadosamente. Esa mañana, le había preguntado a Lucas si podía comprar algunos ingredientes para un caldo de pollo cuando fuera a la tienda. Era una petición tan pequeña, el tipo de cosa que habría hecho automáticamente cuando su padre vivía,
El tipo de cuidado que los miembros de una familia se proporcionan unos a otros, sin pensarlo dos veces. En realidad, mamá, dijo, sin levantar la vista de su móvil, donde estaba revisando correos del trabajo. Amanda cree que sería mejor que te encargaras de tus propias compras de ahora en adelante. Ambos estamos muy ocupados, y es importante que mantengas tu independencia. Independencia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no quería reconocer. Independencia de las personas que se suponía que debían quererme. Independencia de la familia que había pasado 30 años cuidando y apoyando. Una independencia que se parecía sospechosamente al abandono disfrazado de un lenguaje más aceptable. Amanda apareció en el umbral en ese momento, como si hubiera estado esperando justo fuera de la vista para entrar en escena. Creemos que es muy importante que te mantengas activa y participativa, dijo, su voz radiante con el tipo de entusiasmo que la gente usa cuando intenta convencerte de que algo desagradable es en realidad por tu propio bien. La dependencia puede envejecer mucho, ¿no crees? Queremos que te sientas empoderada, para comprar mis propios alimentos cuando estaba enferma, para cuidarme a mí misma cuando había pasado décadas cuidando de todos los demás, para estar agradecida por el privilegio de no ser una carga para las personas que una vez consideraron mi cuidado un privilegio en lugar de una obligación. Asentí y sonreí, porque ¿qué más podía hacer? Les di las gracias por pensar en mi bienestar. Elogié su consideración al querer que mantuviera mi independencia. Y en silencio, añadí otra pequeña muerte a la creciente colección en mi pecho. El viaje al supermercado ese día fue una especie de tortura. Cada paso se sentía como caminar a través del agua, con la cabeza palpitándome y el pecho oprimido por la congestión. Los demás clientes se movían a mi alrededor con la rápida eficiencia de las personas que tenían familias esperándoles en casa. Personas que volverían a hogares donde alguien les preguntaría por su día y se ofrecería a ayudar a llevar las bolsas. Me quedé en el pasillo de las sopas más tiempo del necesario, mirando las hileras de caldos de pollo envasados y recordando las veces que Lucas me había suplicado que le hiciera la receta de su abuela cuando estaba enfermo. La sopa de bote no sabe a cariño, solía decir, acurrucado bajo las mantas en el sofá mientras yo cocía a fuego lento huesos de pollo y verduras durante horas para crear algo que sanara tanto su cuerpo como su espíritu. Ahora, él se conformaba con que yo me curara a mí misma con lo que pudiera permitirme de un tetrabric, como si mi enfermedad fuera simplemente otro inconveniente que gestionar eficientemente, en lugar de una oportunidad para el tipo de ternura que una vez había definido nuestra relación. Cuando volví a casa, cargando unas bolsas que pesaban más de lo que deberían, Amanda estaba recibiendo a unas amigas en el salón, mi salón, aunque ya había dejado de considerarlo así. Eran mujeres como ella, perfectamente vestidas y con opiniones elocuentes, discutiendo sobre restaurantes a los que yo nunca había ido y destinos de vacaciones que existían más allá de mi realidad económica. «Oh, Elena ha vuelto de su aventura de compras», anunció Amanda mientras yo entraba con dificultad por la puerta principal con mis bolsas. ¿No es maravilloso lo activa que se mantiene? Es muy inspirador ver a alguien de su edad manteniendo tal independencia. Sus amigas murmuraron respuestas apropiadas, sus voces con ese tono particular de admiración reservado para las personas mayores, que realizan tareas básicas de la vida sin requerir asistencia. Me sentí como una mascota a la que se elogia por un truco particularmente ingenioso, una fuente de leve entretenimiento en lugar de una persona que merece respeto o consideración genuina. Esa noche, acostada en mi cama, la habitación de invitados que se había convertido en mi aposento permanente cuando Amanda decidió que el dormitorio principal necesitaba una zona de estar más que yo, la proximidad a los recuerdos que Ricardo y yo habíamos creado allí. Escuché a Lucas y Amanda discutir sus planes para una escapada de fin de semana a La Rioja. Sus voces se filtraban a través de las delgadas paredes, animadas por la emoción de las catas de vino, los hoteles rurales y los masajes en pareja en algún balneario del que nunca había oído hablar. No hubo mención de si me gustaría unirme a ellos, ni reconocimiento de que podría disfrutar de un cambio de aires,
o de que mi presencia podría sumar en lugar de restar a su experiencia. Me había convertido en el miembro de la familia al que se cuidaba mediante la ausencia en lugar de la inclusión, a la que se quería más cuando menos atención requería. Abracé la almohada de Ricardo contra mi pecho, una de las pocas posesiones que Amanda me había permitido conservar cuando actualizó la ropa de cama, y aspiré el aroma desvanecido de su colonia. No sé cómo hacer esto, le susurré a su recuerdo. No sé cómo ser invisible en mi propia vida. Pero la casa no tenía respuestas para mí, solo el sonido de mi hijo y su mujer planeando un futuro que no me incluía, construyendo recuerdos en espacios que yo había creado, pero en los que ya no era bienvenida a habitar plenamente. La desesperación te hace hacer cosas que nunca pensaste que tendrías que hacer. Te hace presentarte a audiciones para papeles que una vez te correspondían por derecho de nacimiento, actuar para conseguir un afecto que antes fluía de forma natural y suplicar atención de personas que antes buscaban la tuya. Me encontré estudiando a Amanda como una estudiante que se prepara para un examen, intentando descifrar la fórmula que había transformado a mi cariñoso hijo en alguien que me veía como una carga en lugar de una bendición. Empecé a cocinar los platos que ella prefería, esperando que, si podía complacer su paladar, podría ganarme un lugar en mi propia mesa. Aprendí a hacer ensaladas de quinoa y batidos de cal, alimentos que sabían a castigo pero que representaban el progreso en el mundo de Amanda de nutrición óptima y gustos sofisticados. Compré un libro de cocina llamado Cocina Clean para familias modernas, y gasté mi limitado presupuesto en ingredientes que prometían transformar no solo las comidas, sino también a las personas que las comían. Esto está bastante bueno, la verdad, dijo Amanda una noche, probando con cuidado el bol de cereales que había tardado 2 horas en preparar. Mucho más sano que toda esa comida casera tan pesada que solías hacer. El sistema digestivo de Lucas probablemente te lo esté agradeciendo. Lucas asintió con aprobación, aunque lo sorprendí mirando con anhelo las sobras de la pizza que Amanda había pedido para ella, cuando decidió que mi cena saludable no era exactamente lo que le apetecía. «Está genial, mamá», dijo, su voz con el entusiasmo de alguien que intenta convencerse tanto a sí mismo como a mí. Realmente nutritivo. ¿Cuándo se había convertido la comida en una cuestión de nutrición en lugar de alimento para el alma? ¿Cuándo se habían convertido los platos que había preparado con amor durante 30 años en una prueba de mi incapacidad para entender lo que mi hijo realmente necesitaba? Intenté adoptar los intereses de Amanda, esperando que un terreno común pudiera salvar la creciente distancia entre nosotros. Traté de iniciar conversaciones con ella sobre diseño de interiores, asintiendo con entusiasmo cuando me enseñaba fotos de revistas de casas que parecían exposiciones de museo, en lugar de lugares donde las familias vivían, reían y desordenaban juntas. «He estado pensando en el salón», dije una tarde, intentando sonar casual en lugar de desesperada. «Quizás podríamos incorporar algunos colores más cálidos, algo que haga que el espacio se sienta más vivido». La sonrisa de Amanda fue del tipo que se reserva para las personas que acaban de revelar su incomprensión fundamental de algo importante. «Ay, Elena», dijo, su voz goteando la paciencia que podría mostrarle a un niño pequeño que hubiera sugerido pintar el cielo de morado. «Los colores cálidos están muy pasados de moda. Los tonos fríos crean una sensación de sofisticación y calma. Créeme, tengo buen ojo para estas cosas. Buen ojo para estas cosas». Como si la apreciación estética fuera un talento que algunas personas poseían y otras no. Como si mis décadas creando un hogar que había protegido y reconfortado a mi familia fueran una prueba de un gusto deficiente en lugar de prioridades diferentes. La biblioteca siempre había sido mi santuario, el lugar donde había pasado incontables tardes leyéndole a Lucas cuando era pequeño, donde habíamos hecho los deberes juntos durante sus años escolares, donde Ricardo y yo habíamos compartido noches tranquilas con nuestros libros y la cómoda presencia del otro. Ahora se había convertido en el despacho de Amanda, lleno de su ordenador, su equipo de ejercicio y pósteres motivacionales que anunciaban cosas como «El éxito es una elección» y «Optimiza tu vida». «Espero que no te importe», había dicho cuando descubrí la transformación, pero realmente necesitaba un espacio de trabajo dedicado.
Y todavía puedes leer en el salón. Hay mucha más luz natural allí. El salón, donde la televisión estaba constantemente encendida y donde las amigas de Amanda se reunían para discutir sus vidas ocupadas e importantes. Donde la contemplación silenciosa había sido reemplazada por el ruido ambiental y el networking estratégico. Donde leer se había convertido en una actividad solitaria realizada en los márgenes de las preocupaciones más apremiantes de otras personas. Intenté unirme a sus conversaciones, esperando que si podía demostrar mi relevancia en sus sofisticadas discusiones, podría ganarme un lugar más permanente en mi propia casa. Pero mis intentos de participación fueron recibidos con el tipo de atención educada que la gente muestra a los niños que interrumpen las conversaciones de adultos con observaciones irrelevantes. Cuando yo era maestra, empecé una tarde, pensando que podría contribuir a su debate sobre política educativa. Descubrí que los alumnos respondían mejor al estímulo que a la crítica. «Oh, qué tierno», interrumpió Amanda, su voz brillante de condescendencia. Los métodos de enseñanza de la vieja escuela eran mucho más personales. Hoy en día, por supuesto, entendemos la importancia de los enfoques basados en la evidencia y los resultados medibles. Sus amigas asintieron con complicidad, como si mis 3 décadas de experiencia en el aula fueran artefactos pintorescos de una época más simple, en la que la gente no entendía cómo funcionaban realmente las cosas, como si el amor, la paciencia y la atención individual fueran técnicas primitivas que habían sido superadas por enfoques más científicos del desarrollo humano. Lucas no dijo nada durante estos intercambios, su silencio más devastador que cualquier palabra podría haber sido. El hombre que una vez había buscado mi consejo sobre todo, desde decisiones profesionales hasta problemas de pareja, ahora se sentaba pasivamente mientras su esposa desestimaba mi experiencia como nostalgia irrelevante. La humillación final llegó en mi 59º cumpleaños, un día que debería haber sido una celebración de supervivencia y crecimiento, pero que en cambio se convirtió en una clase magistral sobre ser ignorada en tu propia vida. Lo había estado esperando durante semanas, no porque esperara festividades elaboradas, sino porque los cumpleaños siempre habían sido importantes en nuestra familia. Ricardo había hecho que cada uno fuera especial con pequeños gestos considerados. Flores de nuestro jardín, el desayuno en la cama, una tarjeta con un mensaje escrito a mano que me hacía sentir vista y valorada. Me desperté esa mañana en silencio. Ni un feliz cumpleaños desde la cocina, ni un desayuno especial, ni un reconocimiento de que este día era diferente a cualquier otro. Lucas ya se había ido a trabajar, y Amanda estaba en la ducha, preparándose para las importantes actividades que llenaban su agenda perfectamente organizada. Me preparé mi propio café, y me senté en la mesa de la cocina, viendo el amanecer pintar las paredes de una casa que ya no sentía como mi hogar. El calendario del frigorífico, la versión digital y minimalista de Amanda que había reemplazado al mío escrito a mano con sus recordatorios de cumpleaños y aniversarios, no mostraba ninguna marca especial para esta fecha. Me había vuelto invisible, incluso para el propio tiempo. Al llegar la noche, empecé a preguntarme si se habían olvidado por completo. Quizás Lucas estaba planeando una sorpresa, o tal vez habían decidido celebrarlo durante el fin de semana, cuando tuvieran más tiempo. Encontré razones para quedarme en las zonas comunes, disponible para cualquier reconocimiento que pudiera llegar, intentando parecer naturalmente ocupada en lugar de esperar expectante. La cena llegó y pasó sin mención de la fecha. Amanda habló de su próximo retiro de yoga. Lucas se quejó de un cliente difícil, y yo me senté entre ellos como un fantasma en su propia fiesta de cumpleaños, vista pero no realmente presente, ocupando espacio pero sin importar lo suficiente como para llamar la atención. Eran casi las 9 cuando Lucas de repente levantó la vista de su móvil con una expresión de incipiente horror. «Dios mío», dijo, su rostro palideciendo con la comprensión de una obligación olvidada. «Mamá, lo siento muchísimo. El trabajo ha sido una locura y simplemente... ¡Feliz cumpleaños!». Las palabras sonaron huecas, pronunciadas con el entusiasmo aterrorizado de alguien que intenta crear retroactivamente un significado para un momento que ya ha pasado. Amanda pareció genuinamente sorprendida,
como si esta información fuera nueva para ella a pesar de vivir en la misma casa y compartir el mismo sistema de calendario. «¡Madre mía, Elena!», exclamó, su voz brillante con el tipo de sobreactuación que hacía que el descuido se sintiera aún más doloroso. «Deberíamos hacer algo especial. No es demasiado tarde. Lucas, deberíamos llevarla a tomar un postre a algún sitio bonito». Pero era demasiado tarde. No para el postre, no para una celebración tardía, sino para la sensación de que mi existencia importaba lo suficiente como para ser recordada sin necesidad de un aviso. El daño ya estaba hecho por las horas de invisibilidad, por la lenta comprensión de que me había convertido en alguien cuyo cumpleaños podía pasar desapercibido para las personas que se suponía que más me querían. «No pasa nada», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Ha sido un día encantador, de verdad». La mentira salió con facilidad, una pequeña piedad que les ofrecí para evitar la incomodidad de presenciar su culpa. Pero algo cambió dentro de mí en ese momento, un sutil reajuste que aún no entendía del todo. La decepción estaba allí, aguda y familiar, pero debajo había algo más. Un reconocimiento silencioso de que había estado aceptando migajas cuando merecía un festín, agradecida por restos de atención cuando debería haber exigido la comida completa de amor y respeto. Esa noche, acostada en mi estrecha cama en una habitación que nunca había aprendido a sentir como mía, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. No iba a seguir audicionando para obtener su afecto. No iba a seguir retorciéndome en formas que les agradaran mientras me menospreciaban a mí. No iba a estar agradecida por el privilegio de ser apenas tolerada en mi propia vida. Algo se había despertado en mí durante esas horas de silencio en un cumpleaños olvidado. No exactamente ira, sino algo más poderoso. Un recuerdo de quién solía ser antes de empezar a disculparme por ocupar espacio, antes de empezar a medir mi valía por la conveniencia de otras personas. Había sido Elena Morales antes de convertirme en la madre de Lucas, antes de ser la esposa de Ricardo, antes de ser la incómoda invitada de Amanda. Había sido una persona con pensamientos, sueños y un valor que existía independientemente de mi utilidad para los demás. Y quizás, pensé mientras el sueño finalmente llegaba, era hora de recordarla. Llega un momento en la vida de toda mujer en el que deja de luchar por espacios que, para empezar, nunca fueron realmente suyos. Cuando el agotamiento de demostrar constantemente tu valía se vuelve más pesado que el miedo a no valer nada. Llegué a ese momento una mañana gris de marzo, cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos, pero que claramente trataba sobre mi futuro. Volvía de mi paseo matutino, un nuevo hábito que había desarrollado en parte por ejercicio y en parte para darles a Amanda y Lucas tiempo a solas en la casa sin mi inoportuna presencia, cuando oí sus voces a través de la ventana de la cocina. Algo en el tono me hizo detenerme junto a la cancela del jardín, mi mano congelada en el pestillo mientras sus palabras se filtraban por el aire fresco de la mañana. «Es que está tan presente todo el tiempo», decía Amanda, su voz con la frustración cansada de alguien que discute un problema persistente. «Quiero decir, intento ser comprensiva, pero es como tener un cachorrito triste siguiéndote por todas partes. Es agotador. Un cachorrito triste. En eso me había convertido en mi propia casa. Una criatura digna de lástima y gestión, en lugar de una persona para ser amada y respetada. Me quedé allí, entre los narcisos que había plantado 20 años atrás, viéndolos abrirse paso valientemente a través de la tierra, hacia una primavera que confiaban que llegaría, y sentí que algo dentro de mí se marchitaba de una manera que no tenía nada que ver con las estaciones. «Sé que es difícil», respondió Lucas, y contuve la respiración, esperando que me defendiera, que le recordara a su esposa que yo era su madre, que había sacrificado todo por su felicidad. «Pero es familia. No podemos simplemente ¿qué?». La voz de Amanda se agudizó con la impaciencia de alguien que había tenido esta conversación durante más tiempo del que yo imaginaba. «Lucas, sé sincero. ¿Cuándo fue la última vez que realmente disfrutaste pasando tiempo con ella? ¿Cuándo fue la última vez que aportó algo significativo a nuestra vida juntos?»
El silencio que siguió fue más devastador que cualquier palabra podría haber sido. Esperé a que protestara, a que enumerara las formas en que lo había apoyado, a que recordara a la mujer que se había quedado despierta toda la noche cuando tuvo neumonía a los 7 años, que había hecho turnos dobles para pagar los libros de texto de su universidad, que lo había abrazado cuando su padre murió y le había prometido que lo superaríamos juntos. En cambio, oí el sonido de su suspiro, una exhalación larga y derrotada que llevaba el peso de un hijo que se había cansado de la madre que le había dado todo. «Tienes razón», dijo finalmente, cada palabra cayendo como una piedra en mi pecho. «Es solo que no sé qué hacer al respecto. No tiene a dónde ir. No tiene a dónde ir». Como si fuera un gato callejero que se hubiera colado en sus vidas en lugar de la mujer que le había dado a luz. Lo había criado y lo había amado incondicionalmente durante 31 años. Como si mi presencia en su vida fuera un accidente de las circunstancias en lugar de una elección nacida del amor. «Hay sitios», dijo Amanda, su voz adquiriendo el tono práctico que usaba para resolver problemas. «Sitios agradables. Residencias de mayores donde tendría gente de su edad, actividades diseñadas para ellos. Puede que incluso fuera más feliz. Una residencia. Tenía 59 años. Gozaba de una salud perfecta, con una mente tan aguda como siempre. Pero de alguna manera me había convertido en alguien que necesitaba ser gestionada y entretenida por profesionales, en lugar de ser amada e incluida por la familia. Podríamos decirle que es temporal, continuó Amanda, animándose con su idea. Solo hasta que se recupere, encuentre su propio sitio. Pero sinceramente, Lucas, creo que se ha vuelto demasiado dependiente de nosotros. No es sano para ninguno. Dependiente. La palabra se había convertido en el arma favorita de Amanda, utilizada para transformar cada acto de amor en una prueba de incompetencia. Me había vuelto dependiente por querer compartir las comidas con mi familia, dependiente por esperar ser incluida en las conversaciones, dependiente por esperar que las personas que decían quererme actuaran como tal de vez en cuando. Me quedé allí, en mi jardín, rodeada de las flores que Ricardo y yo habíamos plantado juntos, los rosales que habíamos guiado para que treparan por la celosía junto a la ventana de nuestro dormitorio, el huerto de hierbas aromáticas donde le había enseñado a Lucas a distinguir entre el orégano y la albahaca, cuando era lo suficientemente pequeño como para necesitar un taburete para alcanzar los bancales. Todo a mi alrededor hablaba de raíces, de crecimiento, de pertenencia a un lugar a través de años de cuidado y atención. Pero según mi hijo y su esposa, yo era una mala hierba que necesitaba ser trasplantada a un lugar más adecuado, un lugar donde mi presencia no interfiriera con la vida cuidadosamente cultivada que intentaban hacer crecer sin mí. Me alejé de la ventana y caminé lentamente por el barrio donde había vivido durante casi 3 décadas, pasando por casas donde había visto crecer a los niños, donde había asistido a las fiestas del barrio y a las celebraciones de la comunidad de vecinos, donde los vecinos una vez me saludaban desde sus patios y se paraban a charlar sobre jardines y nietos. Ahora me sentía como una turista en mi propia vida, observando desde fuera una comunidad de la que una vez formé parte, pero a la que ya no pertenecía de verdad. El parque donde había empujado a Lucas en los columpios y le había enseñado a montar en bicicleta parecía más pequeño de lo que recordaba. Los juegos infantiles actualizados con modernas medidas de seguridad que eliminaban los pequeños riesgos que una vez hicieron que la infancia se sintiera como una aventura. Me senté en un banco frente al estanque, donde habíamos dado de comer a los patos cada domingo después de misa, donde Lucas había anunciado su compromiso con Amanda con tal alegría que yo había dejado de lado mis reservas instintivas y me había centrado solo en su felicidad. ¿Cómo me había convertido en la villana de la historia de amor de mi propio hijo? ¿En qué momento cuidar de él se transformó de un privilegio en una carga? ¿En qué punto mi presencia en su vida pasó de ser una fuente de consuelo a un obstáculo para su crecimiento? Los patos seguían allí, remando serenamente por el agua como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no hubiera girado sobre su eje para revelar que el amor podía ser condicional, que la familia podía ser temporal, que las personas por las que morirías podrían desear en secreto que desaparecieras.
Vi a un anciano dándole migas de pan a los patos, sus movimientos cuidadosos y deliberados, su rostro apacible de una manera que sugería que había encontrado la satisfacción en los placeres simples. Levantó la vista y me saludó con la cabeza con el reconocimiento amistoso que los extraños a menudo comparten en los espacios públicos, y por un momento me sentí vista de una manera que no había experimentado en meses. «Hace un día precioso», dijo, su voz con la calidez de alguien que todavía creía en la amabilidad de la conexión humana casual. «Sí», asentí, aunque el aire de marzo era frío y el cielo amenazaba lluvia. «Precioso». Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato. Dos personas que entendían que a veces las conversaciones más honestas ocurren sin palabras. Cuando se levantó para irse, se despidió con un gesto del sombrero con una cortesía pasada de moda y dijo: «Que tenga un buen día, querida». Querida. Una palabra tan simple, pero había pasado tanto tiempo desde que alguien se había dirigido a mí con un afecto casual que casi me hizo llorar. Este extraño me había ofrecido más calidez en 5 minutos de la que había recibido de mi propia familia en meses. Esa noche, me senté a la mesa y observé a Amanda y Lucas discutir sus planes para el fin de semana. Una cata de vinos con amigos que nunca había conocido, seguida de un masaje en pareja en algún balneario caro. Sus voces estaban animadas por la emoción, sus rostros brillando con la anticipación de placeres compartidos y tiempo íntimo juntos. No estaba invitada, no directamente excluida, porque eso habría requerido reconocer mi existencia, sino simplemente no considerada como alguien cuya presencia pudiera aumentar su disfrute. Me había convertido en ruido de fondo en mi propia vida, un mueble que ocasionalmente hablaba, pero que nunca merecía una respuesta. «Suena encantador», dije cuando hicieron una pausa en su planificación. «Ambos trabajáis muy duro. Os merecéis un tiempo para relajaros». Me sonrieron con el tipo de gratitud sorprendida que la gente muestra cuando una mascota realiza un truco inesperadamente ingenioso, como si mi aprobación fuera innecesaria, pero ligeramente agradable de recibir. Esa noche, me tumbé en mi estrecha cama y miré al techo, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. A lo lejos, podía oír a Amanda y Lucas hablando y riendo en su dormitorio, sus voces con el ritmo íntimo de las personas que se pertenecen, que comparten secretos y sueños, y un futuro que no me incluía. La foto en mi mesita de noche mostraba a Ricardo y a mí el día de nuestra boda, ambos increíblemente jóvenes y confiados en un amor que parecía lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa que la vida nos deparara. Llevaba 3 años muerto, pero de repente sentí que lo había perdido de nuevo. No solo su presencia, sino la vida que habíamos construido juntos, la familia que habíamos creado, el legado de amor que pensé que nos sobreviviría a ambos. «No sé cómo hacer esto», le susurré a su foto, como tantas noches antes. «No sé cómo existir en un mundo donde no se me quiere». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, algo se agitó en la oscuridad de mi desesperación. Un recuerdo de la voz de Ricardo, fuerte y clara, diciendo algo que me había dicho cuando dudé de mí misma durante un periodo difícil en el instituto. «Elena, mi amor, eres más fuerte de lo que crees. Y cuando recuerdes esa fuerza, más le vale al mundo andarse con cuidado». Había olvidado esa conversación hasta ahora. Había olvidado a la mujer que había sido antes de que el dolor y la soledad me convencieran de que mi valía dependía de la aprobación de los demás. Pero tumbada allí en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No exactamente esperanza, sino algo más poderoso. Un reconocimiento de que todavía me quedaba algo que ellos habían pasado por alto en su cuidadoso inventario de mis defectos. Algo que había estado dormido, pero no muerto. No era solo un cachorrito triste, o una carga dependiente, o un problema a resolver. Era Elena Morales, y todavía tenía cartas por jugar. Hay una claridad peculiar que llega cuando dejas de intentar ser la versión que otra persona tiene de quién deberías ser. Es como quitarse unas gafas con la graduación incorrecta. De repente, el mundo se enfoca de maneras que te sorprenden. Había pasado meses tratando de encogerme hasta adoptar una forma que encajara en la visión de Amanda de una suegra aceptable, pero una vez que dejé de contorsionarme para obtener su aprobación,
Empecé a ver cosas que había estado demasiado desesperada como para notar antes. La perfección de Amanda no era tan natural como ella quería que todos creyeran. Empecé a prestar atención durante mis días ahora silenciosos, observando en lugar de participar, mirando en lugar de actuar. Lo que descubrí fue a una mujer que trabajaba muy duro para mantener una imagen que requería una vigilancia constante y recursos considerables. Solo su rutina matutina era una producción de 2 horas que involucraba docenas de productos, cada uno prometiendo resolver problemas que yo nunca supe que existían. Su belleza natural requería un arsenal de cosméticos aplicados con precisión quirúrgica. Su estilo desenfadado exigía ropa que costaba más de lo que yo solía gastar en los gastos del hogar durante todo un mes. Su presencia en las redes sociales, que gestionaba con la intensidad de un director de museo, requería que documentara cada comida, cada atuendo, cada momento de aparente alegría espontánea para una audiencia de personas que nunca había conocido, pero a las que deseaba impresionar desesperadamente. Empecé a entender que las críticas de Amanda a mis costumbres sencillas no se debían realmente a mis defectos, sino a sus propias inseguridades. Mi satisfacción con los pequeños placeres amenazaba su creencia de que la felicidad requería una adquisición y mejora constantes. Mi capacidad para encontrar alegría en cosas que no costaban nada desafiaba su visión del mundo, de que el valor solo podía medirse en euros y símbolos de estatus. Más importante aún, empecé a observar a Lucas con los ojos de una madre en lugar de los de una suplicante. El hijo al que había estado tan desesperada por complacer no era el hombre seguro y exitoso que Amanda presentaba al mundo. Estaba cansado, estresado, y cada vez más hueco detrás de sus trajes caros y sus logros profesionales. Trabajaba más horas que nunca, volvía a casa agotado e irritable, y parecía encontrar poco placer en la vida sofisticada que su esposa había diseñado para ellos. Noté cómo se encogía ligeramente cuando Amanda corregía sus modales en la mesa delante de los invitados, cómo se tensaban sus hombros cuando ella retocaba su apariencia antes de salir, cómo a veces miraba con anhelo los placeres simples que una vez había disfrutado: ver los partidos de fútbol, leer novelas de misterio, comer platos de cuchara, antes de corregirse a sí mismo y reanudar los intereses más refinados que Amanda le había ayudado a desarrollar. Mi hijo, me di cuenta, era tan víctima de la optimización implacable de Amanda como yo. Había cambiado su yo auténtico por una versión que salía mejor en las fotos, ganaba más dinero y contaba con la aprobación de Amanda. Pero en el proceso, había perdido algo esencial: la risa fácil que yo recordaba, el humor amable que una vez lo había definido, la capacidad para la felicidad simple que había hecho que criarlo fuera una alegría. Esta comprensión cambió algo fundamental en mi enfoque de la dinámica de nuestro hogar. En lugar de intentar ganarme mi lugar a través de la actuación, comencé a observar los métodos de Amanda con las habilidades analíticas que había desarrollado durante 30 años enseñando a adolescentes. La gestión del aula, había aprendido hace mucho tiempo, requería comprender la psicología detrás del comportamiento difícil, en lugar de simplemente reaccionar a sus manifestaciones superficiales. Amanda, llegué a darme cuenta, era una manipuladora magistral que había perfeccionado el arte de hacer que sus exigencias sonaran como sugerencias, sus críticas como consejos útiles, su control como una preocupación amorosa. Había aislado a Lucas de amigos que no cumplían con sus estándares. Lo había convencido de que su origen familiar era de alguna manera inadecuado para sus aspiraciones profesionales, y gradualmente había reemplazado cada fuente de alegría en su vida con alternativas más sofisticadas que requerían la experiencia de ella para navegar. Pero la manipulación, por muy hábilmente ejecutada que esté, deja rastros. Y yo me había vuelto muy buena leyendo entre líneas, entendiendo tanto lo que la gente no decía como lo que decía. Empecé a fijarme en el portátil de Amanda, que dejaba abierto en la encimera de la cocina mientras se daba sus elaboradas duchas matutinas. La pantalla mostraba conversaciones de correo electrónico, interacciones en redes sociales, hilos de mensajes de texto que pintaban una imagen muy diferente de la esposa devota que presentaba a Lucas y al mundo.
Al principio, intenté mirar hacia otro lado. La privacidad era sagrada en mi generación, y leer la correspondencia de otra persona se sentía como una violación de principios que había mantenido toda mi vida. Pero mientras veía a mi hijo volverse cada vez más hueco y distante, mientras presenciaba la destrucción sistemática de su conexión con todo y todos los que una vez le importaron, comencé a cuestionarme si la cortesía valía más que su bienestar. El descubrimiento ocurrió por accidente. Estaba limpiando la encimera de la cocina después de que Amanda se fuera a una de sus clases de yoga, y su portátil había entrado en modo de suspensión, mostrando su fondo de escritorio, una fotografía de su luna de miel que parecía sacada de una revista. Pero cuando golpeé accidentalmente el trackpad mientras limpiaba a su alrededor, la pantalla cobró vida, revelando una conversación de correo electrónico que me heló la sangre. El tema de la suegra se está volviendo ridículo. Le había escrito Amanda a alguien llamada Jessica. Es como un fantasma triste que deambula por la casa. Y Lucas se siente demasiado culpable para hacer algo al respecto. Voy a tener que encargarme de esto yo misma. La respuesta de Jessica fue igualmente reveladora. Ya has manejado situaciones más difíciles. ¿Recuerdas cómo convenciste a Marcos de que su exmujer estaba poniendo a sus hijos en su contra? La misma estrategia. Haz que Lucas vea que su madre le está frenando para alcanzar su máximo potencial. Marcos. Otro exmarido, aparentemente. Otro hombre que había sido convencido de abandonar sus lealtades previas en favor de la visión de éxito de Amanda. Seguí desplazándome, mis manos temblando mientras descubría meses de correspondencia que revelaban que la relación de Amanda con Lucas era parte de un patrón en lugar de una historia de amor. Ella se había fijado en él específicamente por su potencial, su trabajo estable, su casa en propiedad, su naturaleza confiada. Había investigado su pasado, se había enterado de su reciente pérdida, había identificado sus vulnerabilidades y había diseñado su enfoque en consecuencia. Lo que yo había tomado por química instantánea había sido una campaña cuidadosamente orquestada, diseñada para capturar a un hombre cuando era más susceptible a las promesas de una vida mejor. Pero aún más perturbadora que su calculada persecución de mi hijo, era su correspondencia continua con otros hombres, clientes adinerados de su trabajo anterior, ejecutivos divorciados que había conocido en eventos de networking, cualquiera que pudiera representar un peldaño más arriba que Lucas cuando se cansara de su situación actual. Él es un encanto, pero limitado. Le había escrito a alguien llamado Borja la semana pasada. Genial para reconstruirme después del desastre de Marcos, pero estoy lista para el siguiente nivel. La casa tiene un buen valor y he estado posicionándome para una salida limpia. Una salida limpia. Mi hijo, que había abierto su corazón y su hogar a esta mujer, que había reestructurado toda su vida en torno a las preferencias de ella, que había alejado a su propia madre en busca de su aprobación, no era más que una parada temporal en el viaje de Amanda hacia algo que ella consideraba más digno de sus ambiciones. Me senté allí en mi cocina, nuestra cocina, la cocina donde había alimentado a mi familia durante décadas, mirando la evidencia de una traición tan completa y calculadora que me dejó sin aliento. Esto no era solo infidelidad o incluso simple interés. Esto era una guerra psicológica llevada a cabo contra un hombre cuyo único crimen había sido amar a alguien que veía su devoción como una debilidad a ser explotada. Pero junto con el horror vino algo inesperado: alivio. Durante meses, había cuestionado mi propio juicio. Me había preguntado si simplemente era una anciana amargada, que no podía aceptar la felicidad de su hijo. Me había culpado por ser incapaz de conectar con Amanda. Me había convencido de que mi incomodidad era una prueba de mi propia insuficiencia en lugar de una intuición legítima. Ahora entendía que mis instintos habían sido correctos desde el principio. La frialdad que había percibido bajo la superficie perfecta de Amanda no era mi imaginación. Era real y era peligrosa. Lucas no se estaba alejando de mí porque yo fuera una vergüenza o una carga. Se estaba alejando porque estaba siendo sistemáticamente aislado por alguien que veía sus relaciones como obstáculos a eliminar. Cerré el portátil con cuidado, mi mente acelerada con las posibilidades.
La antigua Elena podría haberse enfrentado a Amanda directamente. Podría haber corrido hacia Lucas con impresiones y acusaciones entre lágrimas. Pero meses de ser desestimada y menospreciada me habían enseñado algo valioso sobre la estrategia. La confrontación directa solo daría como resultado que me pintaran como una madre celosa e entrometida, que no podía aceptar la elección de su hijo. Amanda era experta en parecer razonable, mientras hacía que sus oponentes parecieran inestables. Convertiría cualquier acusación en una prueba de mi estado mental deteriorado, de mi incapacidad para aceptar la realidad, de mi creciente desesperación por seguir siendo relevante en la vida de Lucas. No, esta situación requería sutileza, requería paciencia. Requería el tipo de pensamiento a largo plazo que Amanda creía que estaba más allá de mis capacidades simples y provincianas. Había pasado mi carrera enseñando a adolescentes, lo que significaba que me había convertido en una experta en reconocer la manipulación, el engaño y la aplicación cuidadosa de consecuencias que enseñaban de manera más efectiva que cualquier confrontación directa. Algunas lecciones necesitaban ser descubiertas en lugar de impartidas, experimentadas en lugar de explicadas. Amanda me había subestimado porque había confundido la amabilidad con la debilidad, la dulzura con la estupidez. Había asumido que una mujer que encontraba alegría en las cosas simples debía carecer de la inteligencia para comprender situaciones complejas. Había confundido mi disposición a sacrificarme por los demás con una incapacidad para luchar por lo que importaba. Pero estaba a punto de aprender la diferencia entre una mujer que elige la paz y una mujer que simplemente ha estado esperando el momento adecuado para actuar. Esa noche, me senté a la mesa y escuché a Amanda y Lucas discutir sus planes de fin de semana con renovada atención. Cada palabra que ella decía, cada gesto que hacía, cada sutil manipulación que empleaba, era ahora visible para mí de maneras que no lo habían sido antes. La observé desviar las conversaciones de temas que podrían hacer feliz a Lucas. La vi desestimar sus preferencias mientras hacía que su control pareciera un consenso. Realmente deberíamos pensar en esa oportunidad de inversión que mencionó Borja, dijo Amanda casualmente, cortando su salmón ecológico en trozos precisos. Dice que los rendimientos podrían ser sustanciales, y necesitamos empezar a pensar más estratégicamente sobre nuestro futuro financiero. Borja. El mismo hombre con el que se había estado carteando sobre sus planes de siguiente nivel. Lucas asintió pensativo, confiando en su perspicacia para los negocios, sin saber que estaba siendo posicionado para su propia destrucción. Sonreí y no dije nada, pero por dentro, algo feroz y protector estaba despertando, algo que recordaba lo que se sentía al ser una mujer que luchaba por las personas que amaba, en lugar de disculparse por amarlas. Amanda había cometido un error crucial. Había asumido que la quietud significaba derrota, que el silencio significaba rendición. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. La paciencia estratégica es un arte que requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente se da cuenta. Significa ver a alguien que amas adentrarse más en el engaño, mientras tú sientas cuidadosamente las bases para su salvación. Significa soportar una crueldad continua mientras construyes los cimientos de la justicia. Significa parecer derrotada mientras en realidad te preparas para la victoria. Durante las semanas siguientes, me convertí en una estudiante de los métodos de Amanda, con la dedicación de alguien cuyo trabajo de toda una vida dependía de comprender cada matiz de su enfoque. Documenté patrones en su comportamiento, memoricé los nombres y la información de contacto de su correspondencia, y comencé a comprender el alcance total de su manipulación con la claridad que proviene de ver finalmente la verdad en lugar de la actuación. Mis paseos matutinos se convirtieron en misiones de reconocimiento. Empecé a variar mis rutas, a programar mis regresos para que coincidieran con las actividades de Amanda, aprendiendo el ritmo de sus días de maneras que me permitieran recopilar información sin levantar sospechas. Descubrí que sus clases de yoga a menudo eran tapaderas para reuniones de café con hombres, cuyos nombres aparecían en su correspondencia por correo electrónico. Sus viajes de compras incluían con frecuencia paradas en restaurantes caros, donde se reunía con clientes, que parecían más interesados en sus piernas que en sus consejos de negocios.
La biblioteca municipal se convirtió en mi cuartel general. Nunca había sido particularmente experta en tecnología, pero la desesperación es una excelente maestra, y aprendí a usar los ordenadores públicos con la determinación de alguien cuyo futuro de su hijo dependía de su alfabetización digital. Investigué el pasado de Amanda y descubrí un rastro de relaciones rotas y manipulaciones financieras que dibujaban el retrato de una mujer que había perfeccionado el arte de la estafa emocional. Marcos, su anterior marido, efectivamente había perdido la custodia de sus hijos después de que Amanda lo convenciera de que su exmujer los estaba poniendo en su contra. Los archivos judiciales, disponibles en bases de datos online, mostraban a un hombre que había sido sistemáticamente aislado de su red de apoyo, convencido para tomar decisiones financieras que beneficiaban a Amanda mientras destruían la relación con su familia. Cuando ella lo dejó, no solo había perdido a su esposa, sino también su casa, sus ahorros y el respeto de sus hijos. Había habido otros antes de Marcos. Un patrón de fijarse en hombres durante periodos vulnerables, crear dependencia, extraer el máximo beneficio y luego seguir adelante cuando se presentaban mejores oportunidades. Amanda no era solo una cazafortunas, era una depredadora de relaciones profesional que había convertido la manipulación emocional en una carrera rentable. Armada con este conocimiento, comencé a planificar con el cuidado metódico que una vez apliqué a la creación de programaciones didácticas que llegaran incluso a los alumnos más difíciles. El objetivo no era destruir a Amanda. Eso sería venganza, y la venganza era un lujo que no podía permitirme. El objetivo era salvar a Lucas, preservando al mismo tiempo su dignidad y nuestra relación. Empecé con algo pequeño, con intervenciones sutiles que plantarían semillas de duda sin activar las respuestas defensivas de Amanda. Comencé a dejar artículos por la casa, historias sobre fraude financiero, manipulación en las relaciones, abuso psicológico, cuidadosamente colocados donde Lucas pudiera encontrarlos durante su rutina matutina o su descanso por la tarde. Nada demasiado obvio, nada que pareciera deliberadamente puesto, solo información que pudiera incitarle a pensar en dinámicas que había sido demasiado confiado como para cuestionar. También empecé a relacionarme con los vecinos a los que había descuidado durante mis meses de autoaislamiento, reconstruyendo conexiones con personas que recordaban a Lucas de niño y que podrían estar dispuestas a servir de testigos si mis descubrimientos alguna vez necesitaran ser corroborados. La señora García, la vecina de al lado, todavía tenía cámaras de seguridad que grababan la actividad en nuestro camino de entrada compartido. Antonio Vargas, el del otro lado de la calle, estaba jubilado y en casa durante el día, perfectamente posicionado para observar las idas y venidas que Amanda creía que pasaban desapercibidas. Y lo más importante, comencé a documentarlo todo con la minuciosidad de alguien que está montando un caso legal. Fotografiaba la correspondencia de Amanda cuando surgía la oportunidad, anotando fechas y destinatarios. Mantuve un diario de conversaciones escuchadas, registrando citas y contextos con la precisión que una vez apliqué a la evaluación de los alumnos. Reuní pruebas no porque quisiera hacer daño a nadie, sino porque la verdad a veces requiere pruebas antes de poder ser creída. El momento clave llegó un jueves por la tarde, cuando Amanda cometió un error crucial. Había recibido una llamada mientras preparaba la comida, pensando que yo estaba fuera en mi paseo habitual, pero había vuelto antes, entrando por la puerta de atrás, y escuché su parte de una conversación que reveló el cronograma de su estrategia de salida limpia. «Ya lo sé, Borja, pero estas cosas llevan tiempo», decía, su voz con el tono impaciente de alguien que explica conceptos simples a un aprendiz lento. «Lucas no es como Marcos. Es más observador. Está más conectado emocionalmente con su familia. Tengo que tener cuidado de no activar ninguna señal de alarma que pueda hacerle sospechar». Se movía por la cocina mientras hablaba, su voz desvaneciéndose ocasionalmente cuando se alejaba de donde yo estaba, paralizada en el pasillo trasero. «No, la situación de la madre en realidad me favorece», continuó. «Cuanto más aislado esté de su red de apoyo, más dependiente se vuelve de mí. Para cuando esté lista para marcharme, estará tan destrozado emocionalmente que no tendrá la energía para luchar por la división de bienes».
División de bienes. El desamor de mi hijo se estaba planeando con la precisión clínica de una fusión de empresas. Su confianza estaba siendo utilizada como un arma en su contra, su amor transformado en una palanca para el beneficio financiero de otra persona. El plazo es flexible, pero estoy pensando en finales de verano, continuó Amanda. Eso me da tiempo suficiente para posicionar la venta de la casa como una decisión mutua. Tal vez convencerlo de que necesitamos algo más grande para nuestra familia en crecimiento. Su risa fue fría y calculadora. Los hombres son tan predecibles cuando sabes qué teclas tocar. Me quedé allí, en mi propio pasillo, escuchando cómo el matrimonio de mi hijo era desmantelado por alguien que nunca lo había querido, y sentí algo cristalizarse dentro de mí que era más duro que la ira y más enfocado que la rabia. Esto ya no se trataba solo de Amanda. Se trataba de cada mujer que alguna vez había sido descartada por inofensiva, de cada madre que había sido subestimada porque eligió cuidar en lugar de agredir, de cada persona que había sido victimizada por alguien que confundió la amabilidad con la debilidad. Cuando Amanda terminó su llamada y me descubrió en el pasillo, su rostro cambió instantáneamente a su familiar máscara de agradable sorpresa. «Ah, Elena, no te oí entrar. ¿Qué tal el paseo?» «Encantador», dije, mirándola a los ojos con una calma que pareció sorprenderla. Hace un tiempo perfecto para esta época del año. Algo parpadeó en su expresión, un momento de incertidumbre, como si intentara determinar si había escuchado algo importante. Pero yo había aprendido a controlar mi rostro durante meses de ocultar mis verdaderos sentimientos, y lo que sea que vio allí aparentemente la tranquilizó. «Estaba organizando nuestro calendario social», dijo, señalando su móvil con el aire casual de alguien que no tiene nada que ocultar. «Hay tantos eventos próximamente. Lucas trabaja tan duro. Quiero asegurarme de que aprovechemos al máximo nuestro tiempo libre juntos». Un tiempo libre que tenía fecha de caducidad, al parecer. Eventos sociales que probablemente formaban parte de su estrategia de salida, oportunidades para presentarle a Lucas la idea de que su vida juntos necesitaba mejoras de maneras que beneficiarían sus planes finales. «Eso es maravilloso», respondí, mi voz sin rastro del conocimiento que ardía en mi pecho. «Se te da tan bien cuidar de él». La ironía de la frase pareció pasarle desapercibida, pero vi un destello de satisfacción en sus rasgos. Creía que me había convencido con éxito de su devoción por mi hijo. No tenía idea de que ahora entendía la verdadera naturaleza de su cuidado. Esa noche, observé a Lucas y Amanda interactuar con los ojos de alguien que finalmente entendía el guión que estaban siguiendo. Las caricias afectuosas de Amanda eran estratégicas, diseñadas para reforzar su dependencia de la aprobación de ella. Sus preguntas sobre su día eran misiones de reconocimiento, recopilando información sobre su estado emocional y sus desafíos profesionales que luego podría usar para posicionarse como su principal fuente de apoyo y guía. Lucas, dulce y confiado como siempre, respondió a sus manipulaciones con genuina gratitud. Pensaba que había encontrado una compañera a la que le importaba su éxito, que quería ayudarle a alcanzar su máximo potencial. No tenía idea de que estaba siendo sistemáticamente aislado y preparado para la destrucción emocional y financiera. A la mañana siguiente, tomé una decisión que habría sorprendido a la mujer tímida que había sido apenas unas semanas antes. Le pedí un favor a un antiguo colega que se había convertido en detective privado después de dejar la enseñanza, y organicé la documentación profesional de las actividades de Amanda. No porque quisiera destruirla, sino porque Lucas necesitaría pruebas irrefutables cuando llegara el momento de mostrarle la verdad. También abrí mi propia cuenta bancaria por primera vez en décadas, utilizando una pequeña herencia de una tía que nunca había tocado. No era mucho dinero, pero era suficiente para establecer mi independencia, para asegurarme de que no me quedaría sin hogar cuando Amanda finalmente convenciera a Lucas de elegir entre su esposa y su madre. Y lo más importante, comencé a preparar emocionalmente a Lucas para lo que se avecinaba, aunque él aún no lo sabía. Empecé a hacerle preguntas suaves sobre su felicidad, sus planes de futuro, sus sentimientos sobre los cambios en su vida. No lo suficientemente inquisitivas como para levantar sospechas,
pero sí lo suficiente como para plantar semillas que pudieran hacerlo más receptivo a las verdades difíciles cuando necesitaran ser reveladas. «Pareces cansado últimamente», mencioné una noche mientras él estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando documentos del trabajo mientras Amanda estaba fuera en otra de sus misteriosas citas. «¿Te estás cuidando?». Levantó la vista de sus papeles con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es solo la temporada alta en el trabajo, mamá. Ya sabes cómo es». Pero pude ver la tensión bajo su compostura profesional, el agotamiento que provenía de intentar constantemente estar a la altura de unos estándares que seguían cambiando fuera de su alcance. Amanda lo había convencido de que su yo natural no era lo suficientemente bueno, que necesitaba una mejora constante para merecer la vida que ella le estaba ayudando a construir. «¿Sabes?», dije con cuidado, «tu padre solía decir que la persona adecuada te querría exactamente como eres, no como creen que podrías llegar a ser». Algo parpadeó en su rostro, un momento de reconocimiento, quizás, o el recuerdo de una época en la que se había sentido aceptado en lugar de perpetuamente necesitado de optimización. Pero entonces la llave de Amanda giró en la puerta principal, y el momento pasó mientras él enderezaba los hombros y se preparaba para interpretar el papel de marido exitoso para el regreso de su esposa. Sonreí y me retiré a mi habitación, dejándolo con su actuación mientras yo continuaba planeando el día en que las máscaras finalmente caerían y la verdad tendría su momento de luz. Amanda pensaba que era la única que jugaba a largo plazo, pero estaba a punto de descubrir que las madres llevan miles de años protegiendo a sus hijos de los depredadores, y hemos aprendido a ser muy, muy pacientes cuando lo que está en juego es lo suficientemente importante. La calma antes de la justicia no es una espera vacía. Es la preparación enfocada que asegura la victoria cuando finalmente llega el momento. A veces, la justicia no llega con truenos, sino con el silencioso clic de un portátil que se cierra en el momento equivocado. A veces, la verdad no se revela a través de enfrentamientos dramáticos, sino a través del simple acto de alguien que está en el lugar correcto en el momento adecuado, con unos ojos que finalmente han aprendido a ver con claridad. Fue un sábado por la mañana a finales de abril, cuando el mundo cuidadosamente construido de Amanda comenzó a desmoronarse, aunque ella aún no lo sabía. A Lucas lo habían llamado a la oficina para una reunión de emergencia con un cliente, el tipo de crisis de fin de semana que se había vuelto cada vez más común a medida que Amanda lo animaba a aceptar cuentas más exigentes y de mayor perfil. Lo había convencido de que su dedicación sería recompensada con los ascensos y el reconocimiento que merecía, sin mencionar nunca que su creciente ausencia de casa servía perfectamente a sus propios propósitos. Amanda había planeado pasar el día con Borja, el hombre que representaba su próximo capítulo. Su relación había progresado de la coquetería online a los encuentros en persona, de la aventura emocional a la planificación detallada de un futuro que dejaría a mi hijo emocional y financieramente devastado. Le había dicho a Lucas que iba a asistir a un seminario de liderazgo femenino, con material de inscripción impreso y una historia cuidadosamente elaborada sobre oportunidades de networking que beneficiarían tanto la carrera de él como la de ella. Pero Borja había cancelado en el último momento, algo sobre que su esposa había empezado a sospechar, dejando a Amanda tirada con un día que esperaba pasar consolidando su estrategia de salida. Estaba frustrada, descuidada, como se vuelve la gente cuando sus planes se ven alterados, y ese descuido creó la oportunidad que yo había estado esperando. Estaba en el jardín cuando oí sonar su teléfono. El sonido se filtraba por la ventana abierta de la cocina junto con su voz, mientras respondía con una irritación que normalmente ocultaba mejor. «¿Qué quieres decir con que se ha enterado?», espetó Amanda, su tono afilado de ira. «Pensaba que habías dicho que nunca revisaba tu móvil». Me quedé helada entre los rosales, mis tijeras de podar olvidadas en la mano al darme cuenta de que esta conversación iba a revelar más de lo que Amanda pretendía compartir. «Bueno, arréglalo», continuó, su voz adquiriendo el tono de mando que usaba cuando las cosas no salían según lo planeado. «No puedo seguir poniendo mi vida en pausa porque no eres capaz de gestionar tu situación doméstica adecuadamente». Hubo una larga pausa,
durante la cual pude oír el sonido ahogado de alguien hablando rápidamente al otro lado de la línea. Las respuestas de Amanda se volvieron cada vez más agitadas. No, Borja. No voy a esperar a ver cómo se calman las cosas. Ya he invertido 2 años en posicionarme para esta transición, y no voy a perder más tiempo porque te estén entrando dudas. Otra pausa, más corta esta vez, seguida de la risa de Amanda, fría y calculadora, de una manera que me puso la piel de gallina. Claro que me importa Lucas, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero que me importe no significa que vaya a sacrificar mi futuro por su comodidad. Sobrevivirá. Los hombres como él siempre lo hacen. Son demasiado débiles para luchar y se sienten demasiado culpables para exigir lo que merecen. Demasiado débil para luchar. Estaba hablando de mi hijo, el niño que se había enfrentado a matones que le doblaban en tamaño para proteger a los más pequeños. El hombre que había tenido 3 trabajos para pagarse la universidad. El alma buena que me había abrazado mientras yo lloraba después del funeral de su padre, y me había prometido que superaríamos cualquier cosa juntos. Además, continuó Amanda, animándose con su tema, la situación de la madre ha sido perfecta para aislarlo. Para cuando esté lista para marcharme, estará tan dependiente de mí que probablemente me suplicará que me quede con la mitad de sus bienes, solo para evitar la humillación de admitir que ahuyentó a su esposa. Las tijeras de podar se me cayeron de los dedos entumecidos, repiqueteando contra el sendero de piedra con un sonido que pareció increíblemente fuerte en la quietud de la mañana. Contuve la respiración, preguntándome si Amanda lo habría oído, pero su conversación continuó sin interrupción. Lo bueno de todo este montaje es que se culpará a sí mismo, dijo, su voz con la satisfacción de alguien que ha planeado cada detalle de la destrucción de otra persona. He pasado meses convenciéndolo de que la dependencia de su madre y sus propias limitaciones emocionales son los verdaderos problemas de nuestro matrimonio. Cuando finalmente me vaya, pensará que es porque él no fue lo suficientemente bueno, no porque yo nunca estuviera interesada en primer lugar. Me quedé allí, entre las flores que Ricardo y yo habíamos plantado juntos, escuchando cómo el futuro de mi hijo era destruido con precisión quirúrgica por alguien que nunca lo había querido, y sentí algo cambiar dentro de mí, que iba más allá de la ira, más allá del dolor. Esto era pura furia protectora, del tipo que sienten las madres cuando sus hijos son amenazados por depredadores que llevan rostros familiares. La conversación terminó con Amanda haciendo planes para encontrarse con Borja el fin de semana siguiente, asumiendo que su esposa ya se habría calmado para entonces, y él estaría listo para reanudar sus sesiones de planificación. Ella ya estaba mentalmente pasando página, ya enfocada en la siguiente fase de su vida mientras mi hijo trabajaba hasta tarde un sábado, creyendo que estaba construyendo un futuro con alguien a quien le importaba su éxito. Esperé hasta oír sus pasos en la escalera, y luego entré sigilosamente en la casa por la puerta de atrás. El portátil de Amanda estaba abierto en la encimera de la cocina, su pantalla mostrando el hilo de correos que había estado componiendo durante su llamada, un mensaje detallado a Borja que esbozaba planes de respaldo y cronogramas alternativos para su relación. Esta vez, no lo dudé. Fotografié cada pantalla con mi móvil, capturando no solo la conversación inmediata, sino desplazándome a través de meses de correspondencia que pintaban un cuadro completo del engaño de Amanda. Las pruebas eran abrumadoras. Discusiones detalladas sobre los activos financieros de Lucas, estrategias de manipulación emocional, incluso borradores de los anuncios inmobiliarios que planeaba usar cuando lo convenciera de vender la casa. Más condenatorio que cualquier mensaje individual fue el cronograma revelado por su correspondencia. Amanda había estado planeando su estrategia de salida desde antes de su primer aniversario, investigando la situación financiera de Lucas y construyendo relaciones con otros hombres, mientras él todavía estaba en la fase de luna de miel de su matrimonio. Cada hito en su relación, su primera Navidad juntos, sus vacaciones a Europa, incluso sus conversaciones sobre formar una familia, habían sido piezas de una actuación diseñadas para fortalecer su posición para la eventual traición. Pero fue el último conjunto de mensajes lo que me hizo tomar una decisión. Amanda había estado discutiendo el plazo para eliminar el obstáculo de la madre,
como había empezado a llamarme en su correspondencia con Borja. El plan era simple y devastador: convencer a Lucas de que mi presencia estaba dañando su salud mental y sus perspectivas profesionales, y luego organizar una crisis que lo obligara a elegir entre su esposa y su madre. Lo bueno es que él tomará la decisión por sí mismo. Le había escrito a Borja apenas 3 días antes. No tendré que ser la mala de la película. Solo seré la esposa comprensiva que hizo todo lo posible para que una situación imposible funcionara. Para cuando todo termine, me estará agradecido por ayudarle a ver que su lealtad a su madre le estaba impidiendo tener la vida que se merece. Impidiéndole. Como si mi amor por mi hijo fuera un defecto de carácter que necesitaba ser corregido, en lugar de una fortaleza que lo había sostenido a través de cada dificultad que había enfrentado. Cerré el portátil con cuidado y fui a mi habitación, donde me senté en mi estrecha cama y miré las fotografías en la pantalla de mi móvil. Las pruebas eran innegables. Amanda nunca había querido a Lucas. Nunca había tenido la intención de construir una vida con él. Lo había visto desde el principio como nada más que un trampolín hacia algo mejor. Pero las pruebas, lo sabía, solo son valiosas si se presentan en el momento adecuado a alguien que esté dispuesto a escuchar verdades difíciles. Lucas todavía estaba profundamente involucrado en su matrimonio, todavía convencido de que las críticas de Amanda eran una prueba de su compromiso para ayudarle a mejorar. Necesitaría descubrir su engaño de una manera que se sintiera orgánica en lugar de forzada, natural en lugar de orquestada. Cuando Lucas volvió a casa esa noche, agotado y frustrado por la crisis del cliente que había consumido todo su sábado, Amanda estaba lista con compasión y soluciones. Le masajeó los hombros, le preparó su bebida favorita y escuchó con aparente atención mientras él describía los problemas que le habían contratado para resolver. «Trabajas muy duro», dijo ella, su voz cálida con lo que sonaba a afecto genuino. «Tienen suerte de tener a alguien tan dedicado como tú». Observé esta actuación desde el umbral, entendiendo ahora que su consuelo era estratégico en lugar de cariñoso, diseñado para reforzar su dependencia de su apoyo emocional, mientras se posicionaba como la esposa comprensiva que sacrificaba sus propios planes de fin de semana por las exigencias de la carrera de su marido. «Siento haberme perdido el seminario», añadió con una nota perfecta de pesar. «Pero Borja dijo que podría haber otro el mes que viene, así que quizás tenga más suerte con las fechas entonces». Borja pronunció su nombre con tanta naturalidad, como si fuera simplemente un contacto de negocios en lugar del hombre con el que planeaba construir su próxima vida. Lucas asintió distraídamente, demasiado cansado para notar la sutil satisfacción en la voz de ella cuando mencionaba estas oportunidades de desarrollo profesional, que en realidad eran citas románticas. Esa noche, mientras yacía en mi cama escuchando la casa asentarse a mi alrededor, tomé una decisión que habría sorprendido a la mujer que había sido 6 meses antes. No iba a confrontar a Amanda directamente, ni a arrojarle las pruebas a Lucas como un fiscal presentando un caso. En cambio, iba a dejar que la verdad se revelara de la manera que todos los buenos maestros saben que es más efectiva, a través del descubrimiento en lugar de la lección magistral, a través de la experiencia en lugar de la explicación. Amanda había cometido un error crucial en su planificación. Había asumido que yo estaba derrotada, inofensiva, demasiado rota por meses de manipulación psicológica, como para suponer una amenaza para sus planes cuidadosamente construidos. Había subestimado los instintos protectores de una madre que finalmente había entendido el alcance total del peligro que enfrentaba su hijo. Pero las madres no solo luchan por sus hijos, luchan con inteligencia. Y Amanda estaba a punto de descubrir que la mujer tranquila que había descartado como una molestia provinciana había estado aprendiendo de una maestra de la manipulación durante meses, absorbiendo lecciones de estrategia y sincronización que finalmente estaba lista para aplicar. El día en que todo cambió se acercaba, pero llegaría bajo mis condiciones, a mi ritmo, con consecuencias que Amanda nunca había imaginado posibles. Después de todo, ella me había enseñado bien. Era hora de mostrarle lo que había aprendido. El final no llegó con la explosión dramática que podría haber orquestado en mis años más jóvenes e impulsivos,
sino con la precisión silenciosa que solo proviene de entender que las verdades más poderosas se revelan por sí mismas en lugar de ser forzadas a salir a la luz. A veces, la mejor manera de exponer una mentira es simplemente apartarse y dejar que se derrumbe por su propio peso. Mi oportunidad llegó el viernes siguiente, cuando Amanda cometió su último y fatal error. Borja aparentemente había resuelto su crisis doméstica y estaba listo para reanudar sus sesiones de planificación. Amanda le había dicho a Lucas que asistía a otro taller de desarrollo profesional. Este requería pasar la noche en un hotel del centro donde ella y Borja finalizarían su estrategia para la transición de ella a una nueva vida. Pero Lucas la había sorprendido al anunciar su intención de asistir a una cena de trabajo esa misma noche, un evento de agradecimiento a los clientes al que inicialmente había planeado faltar. El rostro de Amanda había mostrado un destello de algo que podría haber sido pánico antes de volver a su habitual máscara de comprensión y apoyo. «Eso es maravilloso, cariño», había dicho, aunque su voz tenía una tensión que no estaba allí momentos antes. «Esos eventos de networking son muy importantes para tu desarrollo profesional». Se fue esa tarde con una bolsa de viaje y una historia detallada sobre talleres y ejercicios de trabajo en equipo que la mantendrían ocupada hasta bien entrada la tarde del día siguiente. Lucas parecía genuinamente decepcionado por extrañar su compañía, todavía creyendo que se había casado con alguien que enriquecía su vida en lugar de alguien que la estaba desmantelando sistemáticamente. Esperé hasta la noche, hasta estar segura de que Lucas volvería de su cena, antes de poner mi plan en marcha. Era simple, elegante, y no requería nada más que asegurar que él descubriera lo que Amanda pretendía mantener oculto. Llamé al móvil de Lucas exactamente a las 9:30, cuando sabía que estaría conduciendo a casa desde su evento de trabajo, cuando su mente estaría despejada y sus defensas bajas. «Lucas», dije cuando respondió, mi voz con la suficiente preocupación para captar su atención sin levantar sospechas. «Siento mucho molestarte, pero ¿ha habido algún tipo de emergencia? Amanda me ha pedido que te diga que te reúnas con ella en el Hotel Melia Princesa, en el centro. Habitación 847. Dijo que lo entenderías». La mentira salió con facilidad, justificada por meses de ver a mi hijo ser sistemáticamente engañado por alguien que había convertido la manipulación en un arte. Si Amanda podía usar mentiras para destruir, yo podía usarlas para revelar la verdad. «¿Habitación 847?» repitió Lucas, la confusión evidente en su voz. «Pero si está en un taller hasta mañana, ¿estás segura de que quería que fuera esta noche?» Parecía bastante urgente, dije, dejando que una preocupación genuina tiñera mi voz. Dijo algo sobre que el taller terminó antes y que necesitaba verte de inmediato. Pude oír la inquietud en su voz mientras aceptaba conducir hasta el hotel. El amor y la devoción que Amanda había estado explotando durante 2 años ahora trabajaban al servicio de la verdad en lugar del engaño. Iría a esa habitación de hotel esperando encontrar a su esposa en algún tipo de crisis, listo para proporcionar cualquier apoyo que necesitara. En cambio, descubriría a la mujer en la que había confiado su corazón en la cama con el hombre que ella había elegido para reemplazarlo. Colgué el teléfono y me senté en la silenciosa cocina, rodeada por las sombras de una vida que había sido mía durante décadas, pero que pronto pertenecería a alguien completamente distinto. En menos de 1 hora, Lucas vería a Amanda tal como era en realidad, y nuestra familia cambiaría para siempre. Pero el cambio, había aprendido, no siempre era una pérdida, a veces era una liberación. La llamada llegó a las 10:45. Estaba sentada en el salón, supuestamente leyendo pero en realidad escuchando el sonido del coche de Lucas en el camino de entrada, cuando mi teléfono sonó con su número en la pantalla. «Mamá». Su voz era apenas un susurro, rota de una manera que no le había oído desde la muerte de su padre. «Mamá, necesito... ¿Puedes venir a buscarme? No puedo conducir ahora mismo». Lo encontré sentado en el bordillo, fuera del Meliá, todavía con el traje de la cena de trabajo, pero con el aspecto de un hombre que había envejecido 1 década en el espacio de 1 hora. Le temblaban las manos, su rostro pálido por el tipo de shock que llega cuando toda tu comprensión de la realidad se hace añicos en un solo instante.
Me senté a su lado en el frío cemento sin decir una palabra, ofreciéndole la misma presencia silenciosa que le había proporcionado cuando era un niño, que volvía a casa con las rodillas raspadas y los juguetes rotos. Algunas heridas necesitaban ser presenciadas antes de poder empezar a sanar. Ella estaba, comenzó, y luego se detuvo, incapaz de completar la frase que haría real su traición. Ellos estaban, Dios, mamá, ¿cómo he podido ser tan estúpido? No fuiste estúpido, dije en voz baja, mi voz sin rastro de la ira o la reivindicación que podría haber esperado sentir. Fuiste confiado. Hay una diferencia. Entonces se giró para mirarme, sus ojos rojos por las lágrimas que intentaba no derramar, y volví a ver a mi niño pequeño, el que había acudido a mí con cada herida y decepción, creyendo que de alguna manera yo podría arreglar lo que estuviera roto en su mundo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó, la pregunta con un peso que iba más allá de sus simples palabras. ¿Saber qué exactamente? Que no me quería, que solo era una especie de proyecto para ella. Podría haberle hablado de los correos electrónicos, las llamadas, los meses de pruebas que había reunido documentando el engaño de Amanda. Podría haber demostrado mis sospechas, reivindicado mis instintos, mostrarle que las preocupaciones de su madre habían sido legítimas desde el principio. En cambio, simplemente dije, sabía que no te quería de la manera que merecías ser querido. Nos sentamos allí en silencio durante un rato, viendo la ciudad moverse a nuestro alrededor, mientras su mundo se reorganizaba en nuevas y dolorosas configuraciones. Cuando estuvo listo, le ayudé a subir a mi coche y lo llevé a casa, a una casa que necesitaría ser redefinida, ahora que sus ilusiones habían sido despojadas. Amanda regresó a la mañana siguiente para encontrar sus pertenencias empaquetadas y esperando junto a la puerta principal. Lucas había pasado la noche en el dormitorio de su infancia, la única habitación que Amanda no había podido rehacer por completo, rodeado de recuerdos de quién había sido antes de intentar transformarse en alguien digno del amor de ella. El enfrentamiento, cuando llegó, fue breve y anticlimático. Amanda había regresado esperando continuar su actuación, mantener sus mentiras hasta que estuviera lista para ejecutar su estrategia de salida planificada. En cambio, encontró a Lucas sentado en la mesa de la cocina con los papeles del divorcio ya impresos y esperando su firma. «Sé lo de Borja», dijo él simplemente cuando ella entró por la puerta. «Lo sé todo». Hay que reconocerle que Amanda no intentó negarlo ni darle la vuelta a la situación. Quizás reconoció que su tiempo se había acabado, que la fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante 2 años finalmente se había derrumbado sin posibilidad de reparación. «Ya veo», dijo, su voz adquiriendo el frío profesionalismo que usaba cuando una fase de su vida terminaba y otra comenzaba. «Supongo que hay que darte la enhorabuena. Vaya, por fin has sacado carácter». Incluso en la derrota, no pudo resistir un último intento de manipulación, un último esfuerzo para hacerle sentir que su descubrimiento de la traición de ella era de alguna manera un defecto de carácter en lugar de un acto de autoconservación. Pero Lucas había aprendido algo en esa habitación de hotel que ninguna manipulación psicológica podría deshacer. Había visto a la persona detrás de la máscara perfecta de Amanda, y nunca podría dejar de verla. El proceso de divorcio fue rápido y sorprendentemente amistoso. Amanda se llevó lo que legalmente podía reclamar, y desapareció de nuestras vidas con la eficiente minuciosidad de alguien que siempre había sabido que este día llegaría. No dejó dirección de reenvío, ni explicación, ni disculpa por el daño que había infligido a personas que no le habían ofrecido más que amor y confianza. Lucas tuvo dificultades en las semanas siguientes, cuestionando cada decisión que había tomado, cada cambio que había permitido que Amanda orquestara en su vida. La casa se sentía vacía sin su presencia constante, pero era el vacío del alivio en lugar de la pérdida, como una fiebre que finalmente cede después de una larga enfermedad. Una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín viendo los rosales que me había negado a que Amanda reemplazara, Lucas se volvió hacia mí con el tipo de expresión seria que ponía de niño cuando intentaba resolver problemas morales complejos. «Te debo una disculpa», dijo, su voz cargada con el peso de meses de culpa acumulada. «Dejé que me convenciera de que tú eras el problema en nuestra relación.
La elegí a ella por encima de ti, y lo siento. Miré a mi hijo, este buen hombre que había sido victimizado por alguien experto en explotar la decencia para su beneficio personal, y sentí que mi corazón se rompía un poco por todo el tiempo que habíamos perdido por las manipulaciones de Amanda. No me debes una disculpa por querer a alguien, dije suavemente. Te debes a ti mismo la promesa de que nunca más dejarás que nadie te convenza de que tu amor es algo de lo que avergonzarse. Hablamos hasta bien entrada la noche, reconstruyendo las conexiones que Amanda había cortado sistemáticamente, redescubriendo la relación fácil que habíamos compartido antes de que ella convenciera a Lucas de que su afecto por su madre era una señal de inmadurez emocional en lugar de una prueba de su capacidad de lealtad. A medida que pasaban las semanas, Lucas comenzó el lento trabajo de reclamar su identidad de la influencia de Amanda. Empezó a cocinar los platos de cuchara que ella le había convencido de que eran poco sofisticados. Retomó amistades que ella le había animado a abandonar. Compró libros por placer en lugar de por desarrollo profesional. Vio películas que le hacían reír en lugar de las que quedarían impresionantes en su mesa de centro. Y lo más importante, comenzó a confiar de nuevo en su propio juicio, a valorar sus propias preferencias en lugar de buscar constantemente la validación externa para sus elecciones. Pero incluso mientras nuestra relación sanaba y Lucas se redescubría a sí mismo, supe que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Había pasado meses aprendiendo a ser independiente, descubriendo fortalezas que había olvidado que poseía, construyendo una vida que me pertenecía por completo en lugar de existir en los márgenes de las prioridades de otras personas. Cuando Lucas me pidió que me quedara, que le ayudara a reconstruir el hogar que Amanda había desmantelado sistemáticamente, nos sorprendía a ambos al decir que no. «Te quiero», le dije, sentada en el pequeño piso que había alquilado con el dinero que había ahorrado de mi pensión de maestra y el trabajo a tiempo parcial que había encontrado en la biblioteca municipal. «Siempre te querré, pero no volveré a ser la madre que vive en los espacios que sobran de tu vida real». El piso era diminuto pero lleno de luz, amueblado con piezas que había elegido porque me gustaban a mí, no porque encajaran en la visión estética de otra persona. Cada libro, cada fotografía, cada pequeño confort reflejaba mis propias preferencias y prioridades. Por primera vez en años, vivía en un espacio que me pertenecía por completo. Lucas me visitaba a menudo, a veces para cenar, a veces solo para sentarse en mi jardín y hablar de su día. Nuestra relación se había transformado por la crisis en algo más fuerte y honesto de lo que había sido antes de la llegada de Amanda. Ya no estábamos conectados por obligación o proximidad, sino por un afecto genuino y un respeto mutuo. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo una tarde mientras compartíamos un té en mi pequeño balcón con vistas al parque donde una vez había dado de comer a los patos mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Por todo, por salvarme de ella, por salvarte a ti misma de nosotros, salvarte a ti misma de nosotros». Una frase tan simple, pero que capturaba algo esencial sobre el viaje que había recorrido desde ser una invitada invisible a una mujer independiente. Había aprendido que el amor no requiere la autoanulación, que apoyar a los demás no significa sacrificarse a uno mismo, que el mejor regalo que puedes dar a alguien es tu yo auténtico en lugar de una versión disminuida diseñada para evitar conflictos. «Aprendí algo importante», le dije mientras el sol se ponía sobre la ciudad, que se había convertido en mi hogar en lugar de solo el lugar donde vivía. Aprendí que a veces las personas que más te quieren son las que necesitan dar un paso atrás y dejarte encontrar tu propio camino. Amanda llevaba 6 meses fuera cuando Lucas conoció a Sara, una maestra como lo había sido yo, que se reía de sus chistes, le encantaba su cocina y pensaba que la devoción de él por su madre era una prueba de su carácter en lugar de un defecto de carácter. No se parecía en nada a Amanda, cálida donde Amanda había sido calculadora, genuina donde Amanda había sido una actriz, interesada en construir algo real en lugar de adquirir algo impresionante. En su boda, una pequeña ceremonia en el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado décadas antes, me senté en primera fila con un vestido que había elegido porque me hacía sentir guapa, no apropiada. Lucas parecía feliz de una manera que nunca lo había estado con Amanda. Relajado, auténtico.
seguro de su propio valor en lugar de esforzarse constantemente por ganarse la aprobación de otra persona. Cuando me pidió que bailara en el banquete, dijo algo que hizo que todo el dolor de los años anteriores valiera la pena. Gracias por enseñarme la diferencia entre alguien que me quiere y alguien que quiere lo que puedo hacer por ella. Mientras nos balanceábamos al son de una música que celebraba el amor en lugar de representarlo, pensé en el viaje que nos había llevado a este momento. La mujer que había comenzado esta historia, rota e invisible en su propia vida, había descubierto algo que Amanda nunca entendió, que la verdadera fuerza no consiste en controlar a los demás, sino en conocerse a uno mismo, que el amor verdadero no empequeñece a las personas, sino que las ayuda a convertirse más plenamente en quienes estaban destinadas a ser. Había perdonado a Lucas, perdonado a Amanda, incluso me había perdonado a mí misma por los meses que pasé aceptando menos de lo que merecía, pero, lo que es más importante, había aprendido a insistir en más respeto, más consideración, más espacio para mis propios sueños y preferencias. De pie, en los brazos de mi hijo, rodeada de personas que valoraban la autenticidad por encima de la perfección, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces es simplemente vivir bien, amar plenamente y negarse a que las limitaciones de otras personas definan tus posibilidades. Había aprendido que el silencio puede ser poderoso, que la paciencia puede ser estratégica y que las victorias más silenciosas son a menudo las más completas. Y había descubierto que, a veces, cuando dejas de intentar encajar en las historias de otras personas, finalmente tienes espacio para escribir la tuya propia.